Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast Ve al Punto. Estoy aquí con mi socio Diego Elizondo, Arturo Balboa, y ahora en particular vamos a hablar sobre dos asuntos muy importantes. Uno, ¿qué sucede en caso de que el patriarca, el dueño del negocio, fallece? Vamos a hablar de importantes situaciones que hay que tomar en cuenta. Y dos, ahondar más en la materialidad de las operaciones y por qué es importante y por qué lo estamos hablando mucho, porque para el SAT es foco rojo y es importante siempre tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos de entrada con ese tema muy importante que sobre todo para las empresas familiares es algo que tienen que tomar mucho en cuenta. ¿Qué sucede si el patriarca, el dueño, el jefe, fallece y no dejó ahí un plan establecido? Sí, y es importante y muchas gracias, Arturo. Antes que nada, ¿por qué esto es importante? El INEGI hizo un estudio en México Ajá, que menciona que el 95% de las empresas en México, que según esto hay de unidades económicas, la tiendita de la esquina hasta la empresa AAA, gigante, que cotiza en bolsa y demás, hay alrededor de 6 millones de unidades económicas, de empresas, negocios. ok, Bueno, el 95% de ellas son mexicanas. Digo, perdón, son familiares. ok, ya, Así es. Bueno, o han surgido de una empresa familiar y una familia es la que claro, saca adelante este negocio, el día de mañana luego la vende o empieza a pasar de generación tras generación. claro. Ahora, existe otro estudio, que esto se nos hizo también algo muy importante, que lo hizo el Tecnológico de Monterrey y también lo hizo de la mano de el INEGI mismo. Ujú. La mitad de ellas no duran una segunda generación. Ok, Entonces, ahí está la trascendencia. La claro, mitad de las empresas en México no duran una siguiente generación. Es decir, nacen con el fundador y mueren con el fundador. correcto. Y la mayoría, 9 de 10, son familiares. Ujú. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así es. Resulta que muchas empresas familiares tienen una cabeza, la matriarca o el patriarca. Máximo tienen dos cabezas. Ujú. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Te ha tocado ver que generalmente estas cabezas de las familias son las que tienen todos los secretos, son las que tienen la mejor relación con el proveedor o con el cliente. Son los todólogos también, ellos hacen todo, saben todo, Todos pero son si todo. llegan a faltar, Así el es, negocio, ¿qué va a pasar? así es. Sí, ¿Y cuál es el tema? Justamente como mencionas, son los todólogos, son los últimos tomadores de decisiones sobre todo, no sobre ciertas cosas. Entonces, son los dueños, son las cabezas de las familias, es más, se sientan en la cabecera en la cena navideña. claro, Y son el director general, entonces también están bajo nómina. sí. En todos los niveles de la empresa y de la familia son los todólogos. Ujú. ¿Qué pasa cuando el día de mañana, por tema natural de la vida, fallecen, ya no están? Y no preparan un plan de sucesión tal como se llaman. Es decir, un plan para el que sigue. Y Sí, no estamos hablando nada más del hijo, primogénito, primogénita o de la pareja. Simple y sencillamente, ¿qué pasará el día de mañana que ya no estés? Porque hay gente que tiene su plan de sucesión en vida. De yo me quiero retirar, yo me quiero pensionar, claro. yo me quiero dedicar a otra cosa. ¿Qué onda con este plan? ¿A ti te ha tocado saber de estos planes de sucesión o no? En tu experiencia como abogado. Pues últimamente sí es algo que a los empresarios, a los dueños de negocio les preocupa, sobre todo porque, para bien o para mal, esas generaciones, eh, me incluyo, pues hemos aprendido, digamos, de las anteriores prácticas, ¿no? Antes se acostumbra mucho de que está el testamento y ya, con eso resuelve todo. Pero ya nos hemos dado cuenta que incluso si hay un testamento, eso no resuelve nada. Hasta puede ser incluso más problemas. Y esto que tú mencionabas, heredar en vida, es algo que en los últimos años sí se ha aplicado mucho. Es de que, oye, yo no quiero darle a mis hijos problemas. Claro. Y hablando en este caso de empresas, una unidad de negocio que genera dinero, y no solamente eso, sino que tienes dentro de la empresa mucha gente que depende de ti. Sí. O sea, del día de la mañana, pues eso puede llegar a la quiebra a los mismos herederos o a las personas. Va a ser una papa caliente que nadie va a querer agarrar, ¿verdad? Entonces, sí es algo que te digo, últimamente sí, pero sé que anteriormente era algo que casi no se tocaba. Sí, y tienes toda razón en eso. El tema de cómo preparas una empresa para que no dependa
del patriarca o la matriarca justamente es una ola de maduración de Sí. las generaciones, de saber, oye, ya ha habido muchos escándalos de empresas muy grandes que dan buen trabajo digno, que pagan buenos sueldos, que tienen buenos clientes y buenos proveedores, pero que se van para abajo, se hunden, porque el patriarca o la matriarca, por desear el control o porque veía que la empresa no estaba preparada o la familia no estaba preparada y se reservó impulsar esa educación, ese involucramiento y no preparó la infraestructura para que el día de mañana, cuando esa persona, el patriarca o la matriarca, la cabeza de la empresa y de la familia, no estuviera, pues ¿cómo vas preparando esa parte? Porque no es necesariamente que la familia se involucre o no en el negocio, pero ¿cómo vas institucionalizando, profesionalizando? Y ese es el punto número uno, y más que recomendaciones que las va a ver aquí en este episodio, es pues, qué hay allá afuera de, ahora sí, ejemplos no a seguir. Y Correcto. pues número uno, de ejemplos no a seguir, ¿qué es lo que ha sucedido? Que uno, los patriarcas o las matriarcas, las cabezas de familia, los tiranos de estas empresas familiares, lo primero que hacen es empiezan a contaminar, Arturo, sus finanzas personales, sus gastos personales con los de la empresa. Ellos sacan dinero y andan como que endeudándose con el propio negocio y luego empiezan a hacer varios movimientos para sus temas personales o para otros negocios que nadie se enteró y prestan dinero o compran una que otra casita por fuera. Empiezan a Claro. contaminar a la empresa. ¿Y qué es lo que sucede? Toda la información financiera y contable está sesgada. ¿Y qué pasa de repente? Oye, un suceso, el día de mañana no están, de un momento a otro, ya no cuentas con el director general, con la cabeza de la familia y tienes todos los estados financieros sesgados. Y tienes a veces inclusive pasivos, deudas y demás, que fue una decisión del patriarca o matriarca Claro. que nunca comentó. Que no le corresponde a la empresa y cómo vas a solucionar eso. Y son problemas. Entonces, Sí. lo que nosotros siempre hemos mencionado mucho, lo hemos mencionado en otros episodios y lo seguiremos mencionando. Nunca contaminen obligaciones entre la empresa con las personas físicas, los dueños, los accionistas, sean familia inclusivamente. Lo de la empresa para la empresa y lo de los socios o accionistas sobre eso. Temas de dinero, temas de bienes raíces y temas también de obligaciones. Nunca las contaminan. Claro que también para eso, si en su caso el dueño o la dueña quieren realizar separaciones, pues también hay estructuras corporativas que lo permiten, ¿verdad? Pero como bien dices, si tu negocio, tú le quieres, digamos, ir ordeñando todo el dinero para cuestiones que no tienen que ver con la empresa, eso pasa lo que tú dices y además está un tema fiscal, de que puede llegar a un tema de, em, no, se me fue el término, Operaciones simuladas. operaciones simuladas y también que no, pues sí, no cuadre fiscalmente los gastos. De que, Así oye, es, una si- discrepancia fiscal. discrepancia, justamente. Oye, gasté de más de lo que yo ingresé, porque el socio dijo, o el dueño, o la dueña, sí, pues yo lo tomo prestado, pero luego te lo repongo, luego lo repongo. Pues no, Sí, eso puede justo caer en una discrepancia, que obviamente el SAT lo tiene mucho en cuenta, pero entonces, eso que mencionas no solo es para el tema de la asociación, sino es en general cualquier empresa tiene que tomar cuidado de eso. Obviamente está relacionado por lo que dices, porque pues una empresa familiar, de al menos creo que la mayoría, sí, espero que todas, se constituyen y se crean para perdurar por el tiempo que sea posible, ¿verdad? justamente. Y en esa parte seguimos con la segunda práctica, que es un ejemplo no seguir. Y nuevamente, como ahorita lo platicamos, ¿cuál es ahora sí, el deber ser, la mejor práctica, Sí, la mejor recomendación? Lo mejor que puedes hacer a la hora de emprender, más cuando es una empresa familiar, es constituir a una persona moral, una sociedad mercantil. Y es más, fiscalmente, el tratamiento para la mayoría es idéntico. Sea una sociedad anónima, la más famosa de todas, una sociedad de responsabilidad limitada, la puedes hoy personalizar casi casi con las mismas reglas, independientemente de la que gustes, salvo ciertos temitas ahí en caso de que haya uno que otro tema internacional y demás. ujú, Pero las reglas del juego sobre la propiedad de la empresa, cómo se toman las decisiones,
quién va a ser dueño de qué pasa si el día de mañana uno no está. Esas prácticas, cuando constituyes una empresa, todo el tema de la administración y de la organización y la toma de decisiones, los derechos, se conforman en los estatutos sociales. Estas reglas del juego de la propiedad de la empresa. Ok. Mala práctica es no leerlas y no hacerse las preguntas incómodas a la hora de constituir. La mejor práctica es personalizarlo. Por ejemplo, siempre que le preguntamos a los asuntos que nos han tocado, siempre que nos preguntamos, oye, ¿qué pasa si el día de mañana tu hijo se casa? ¿La pareja entra o no entra? Y van a ser bienes mancomunados. ¿Qué pasa si el día de mañana tu socio pues compite por fuera? No, lo quiero fuera, luego, así de, quiero sacarlo de la sociedad si me compite, si me roba información. Ah, bueno, ponlo en los estatutos sociales, porque en la ley te ponen requisitos mínimos para constituir. Claro. Pero esta personalización vale la pena ponerlo y vale la pena poner nuevamente estos candados, estos mecanismos. El único detallito ahí es que los estatutos sociales son públicos. Exacto. Si ustedes quieren guardar ciertos secretos, pactos entre los socios, no lo pongan en los estatutos sociales. Páctenlo por medio de un contrato entre socios. Se llaman pactos parasociales. Y esos tal cuales sí se pueden hacer ante notario o no, son igual de válidos, no necesitan mayores requisitos y esos se pueden poner en caja fuerte o en un cajón bien resguardado, que no se les olvide. Y ahora sí, ahí van poniendo reglas del juego. ¿Qué pasa el día de mañana si no están? ¿Qué pasa el día de mañana si uno, no sé, tiene una licenciatura y quiere que los contraten bajo nómina? Si el día de mañana alguien comete algún delito, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y sobre eso que mencionas, puede venir desde la misma acta constitutiva o si no lo pusiste ahí, puedes obviamente agregarlo después, ya sea por medio de una asamblea que modifique los estatutos o por esos acuerdos parasociales. Así es. Y también puedes celebrar los que cada uno quisiera, ¿verdad? No hay un límite. O sea, si primero tienes un hijo, pero luego tienes otro, luego se casan, nietos, etcétera, puedes hacer los adendums o las modificaciones que sean necesarias. Probablemente tiene que haber una trazabilidad y saber, y no puede faltar alguno, porque si falta alguno, justo como mencionas, que no se olvide dónde están esos documentos, porque el caso de que haya algún tema, pues van a ser necesarios. De entrada, si va a haber, o si hubo muchos cambios, pues que haya una secuencia documental de que fue pasando así los cambios, ¿correcto? Sí, correcto. Ahora, otra nueva práctica que es buena y que el ejemplo a no seguir es tal cual no hacer caso en esta parte, es que ahorita mencionaste algo muy padre. Todo movimiento que se hace en una sociedad mercantil, porque ya hablamos, el mejor escenario es constituir una sociedad para el negocio de la familia, en este caso, y no contamines tus temas de gastos o de finanzas personales con los de la empresa. Cada quien lo suyo, porque nuevamente hay inclusive hasta riesgos fiscales ahí de por medio. No lo hagas. Luego, si vas a hacer una sociedad, pon las reglas del juego a como mejor le convengan a la familia para, obviamente, el beneficio del negocio. No quieres que el negocio se caiga por un tema familiar o por un problema entre los dueños. No quieres, porque, nuevamente, cuando tienes un negocio que está generando buena facturación y está prosperando, ya hay muchísimos más interesados más que los dueños. Están los propios colaboradores, hay proveedores que dependen muchísimo de ti. Entonces, en inglés se les llama los stakeholders, los interesados en que la empresa salga adelante. Bueno, sobre estos buenos acuerdos, claro que la mejor práctica es que los estés documentando y respaldando bien. Hay que archivarlos bien. Claro. No hay que perder ningún documento de eso. ¿Y qué es lo que buenas empresas familiares inclusive agregan? Agregan inclusive, que ya ahora sí esto vamos a entrar en un tema del protocolo familiar, ahorita vamos a hablar más profundo de ese tema, pero muchos dueños y dueñas de las empresas inclusive documentan, Arturo, la visión, la misión, los principios del negocio. A veces inclusive documentan eventos importantes, hitos del negocio, de cómo ha ido creciendo. Porque imagínate si tú el día de mañana, ya en muchos años, empiezas a tener nietos o bisnietos y no quieres que se pierda esa chispa del negocio, de la razón de ser del negocio,
de por qué hemos sido exitosos, también es bien importante documentarla, Claro. porque si no se va a perder a través del tiempo. Entonces se empieza a tener esa trazabilidad del negocio, no nada más de las partes ahora sí que por ley se requieren, sino estos complementos de por qué el negocio es este negocio único. Y Claro. nuevamente la mala práctica es perder toda esa información, porque a través del tiempo se va perdiendo, se va diluyendo. Entonces sobre esta parte se hace también este respaldo documental que lo llaman muchas veces protocolo familiar. ¿Qué opinas de esto? Sí, o sea, todo esto va alineado a esa circunstancia que también, em, pues me ha pasado a escuchar sobre, oye, estoy preocupado porque no sé si mi hijo le interese, le guste. Bueno, pues también justo en eso, en ese protocolo que mencionas, se puede establecer, oye, si mi hijo quiere estar, qué bueno, pero tiene que tener maestría o cierto nivel de escolaridad, o puedes establecer más requisitos, o incluso si no es tu hijo, cualquier persona ajena que quiera ser el CEO o tener alguna posición importante dentro de la estructura de la empresa, se pueden establecer esos requisitos en este protocolo, ¿verdad? Sí, claro. Y pues todo esto también ayuda a esta asociación para que, bueno, si ya los tomadores de decisiones ya no van a estar, pues ya va a estar un documento válido, legal, Ujú. que, que se puede realizar. Y aquí hay una duda, en caso que se establezcan, digamos, este protocolo, las reglas, son dos dueños, en un matrimonio, esposo y esposa. Lamentablemente los dos ya no están, en algún caso. Y les toca que un hijo, pues, ahí como que le vale la empresa y sí sabe que existen sus documentos, pero como que no quiere seguir lo que sus papás en su momento acordaron, ellos siendo los dos únicos dos socios. Y digamos que, no sé, el administrador o el financiero, él sí sabe de la existencia de esos documentos. ¿Esa persona pudiera hacer valer esos documentos? ¿O quién tiene la facultad de hacerlos valer en ese tipo de escenarios? Sí, y qué bueno que lo comentas. Imaginemos justamente ese caso. A ver, los fundadores ya no están, acaban de fallecer, fallecieron juntos, esposo y esposa. Y el hijo como que anda viendo así, pero no, no hay interés, el negocio tiene que avanzar. Y estos fundadores tenían a su mano derecha. Ajá, Primeramente, si hicieron bien la chamba, los fundadores, en su momento para establecer buenas reglas del juego y también la administración del negocio, generalmente sí se lo encargan a alguien que conoce las entrañas del negocio. ok, ¿Cómo lo fijan? Legalmente se le señala y se le designa como administrador. sí, O pueden ser varias personas, puede ser colegiado, puede ser un consejo, pero este administrador o administradores o gerentes que legalmente sí tienen una figura dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, son los principales encargados de ejecutar esto. Ahora, esa es una excelente práctica y es una de los ejemplos que ahorita vamos a mencionar, es la más barata. Establecer justamente a estos administradores como encargados de que el negocio perdure. Sin embargo, no se pueden meter con las acciones o las partes sociales con la claro, propiedad del negocio. totalmente. No se pueden meter, pero pueden nuevamente representar a la sociedad frente a bancos, autoridades, trabajadores, frente a los que se necesitan para que el negocio perdure. Ahora, ¿qué es lo que hacen las grandes empresas familiares? Justamente como lo que acabo de comentar ahorita. Oye, no me puedo meter con la propiedad. ¿Cómo lo regulas? Primeramente, que no es lo mejor, pero ahora sí tiene costos y existe. Fijar bien un testamento. ¿Cómo se van a heredar esas acciones o partes sociales? Ujú, Si no hay testamento, aplica la ley y siempre es partes iguales a los que se designen como herederos conforme a lo que tenga la familia, de hijos, de parejas y demás. Si hay un testamento, por favor no le pongan lo que viene en la ley, todas partes iguales conforme a lo que haya, claro, porque eso, nuevamente, ahí es cuando, número uno, lo que mencionabas, hay veces que un testamento hecho de forma genérica y normalita para un negocio familiar, hay veces que no es lo mejor. Entonces, o ponen ahí bien las reglas del juego o el testamento que sea un espejo
de estos estatutos sociales o de estos convenios de socios para que sea una línea congruente. Y ya para los negocios más grandes, siempre lo mejor es Fideicomiso. tener justamente un fideicomiso de administración. Sí. Y este fideicomiso de administración, ¿qué es lo que hace? Tal cual es un contrato, véanlo como una esfera en donde es tripartita. Los fundadores aportan las acciones al fideicomiso, esta esferita, y le dicen a una fiduciaria, un banco, un administrador del fideicomiso, es una institución financiera, le dice, oye, tú vas a ser el administrador de estas acciones. Tú vas a salir en papel como dueño de estas acciones. Ujú. ¿Y quién va a ser el beneficiario? Los fideicomisarios, esta tercera parte, que puede ser el hijo de forma indirecta o puede ser otras empresas. Vamos viendo. Y nuevamente, en caso de fallecimiento, no se va a encargar un juez familiar de administrar el negocio por medio de un testamento. Lo va a hacer en debido caso un juez mercantil o la fiduciaria, si estableces buenas reglas. Hay mejores formas de hacerlo. Esta es la forma, ahora sí, pues más sofisticada y para empresas grandes. Tener un fideicomiso que administre las acciones de todo el grupo, porque cuando la empresa es muy grande, no es raro que sean varias empresas o personas morales que estén como conformadas de parte de un grupo. Es importante tener un fideicomiso. ¿Para qué? Para que cualquier cosa esté una fiduciaria administrando, viva y latente. Y en caso de que en ese fideicomiso exista una disputa entre las partes, un juez mercantil que entiende el lenguaje de negocios va a poder ahora sí decidir y tomar acción de forma coercitiva. Esas son las recomendaciones para gobierno corporativo, cómo poner las reglas del juego para la empresa familiar. No pueden dejar todo en secreto y no pueden dejar todo en una sola cabeza cuando ya hay muchos interesados. Entonces, a ese dueño de negocio que igual y sí sabe de esto, pero le da flojera o no quiere sentarse a ver, Lo dejo para el rato. ajá, ¿qué le dirías de que Como en México, abrirle los ojos? sí, como en México, para el fundador o fundadora o el patriarca o la matriarca, como en México papelito habla, es bien importante tener todo por escrito. Y como son cosas que ya rebasan a el fundador o fundadora, es bien importante ir preparando porque es responsabilidad de la cabeza de la familia, ir preparando al resto de los familiares y también a su equipo directivo y a los colaboradores a que dependan menos de él. Y esto una vez lo dijo un financiero aliado nuestro. Las empresas valen más entre menos dependan del fundador o fundadora. Correcto. Tal cual. Entonces, vayan documentando, vayan instruyendo y preparando a la siguiente generación porque eso hace que el negocio sea más saludable. Excelente. Muy buen tema que seguramente vamos a tocar en futuras ocasiones. Ahora pasemos a otro tema también muy importante, materialidad. Que más que nada, esto ya lo hemos hablado en episodios anteriores, más que nada aquí es entender por qué eso es importante y cómo tú como también dueño de negocio puedes acreditar y demostrarlo. Como sabemos, últimamente la autoridad fiscal ha pues aumentado sus facultades, su forma de interpretar las operaciones. ¿Por qué? Pues por la coyuntura ahorita actual que se vive, pues ellos se enfocan en el tema recaudatorio y si hay una cuestión que no está de todo clara en alguna operación, operaciones simuladas, y que bueno, también ha habido un boom, lamentablemente, de fraudes y venta de facturas, etcétera, pues la autoridad se ha puesto, digamos, las pilas y ha puesto el foco en este tema de materialidad y de aquí han surgido, como sabes, muchos términos como razón de negocios, el tema de la fecha cierta, cosas que sabemos que tenemos que tener, pero digamos así, un resumen es, razón de negocios es que lo que tú hagas, pues primero tenga un fin comercial o económico antes que fiscal, ¿verdad? O sea, lo que haga tu empresa tiene que hacerse primero pensando en que quieres generar ingresos, no que quieras pagar menos impuestos, ¿verdad? Eso de entrada. De entrada, en principio. Sí. Sí. El tema de la fecha cierta es que los contratos que tú celebres, las operaciones, estén bien documentadas y también que tengan como esta certeza que se realizaron.
Una de estas es que estén ante un notario público o que por lo menos haya pruebas, ¿no? Em, y bueno, esas operaciones pues, realmente es pues, lo que la empresa hace, ¿no? Ya sea si vende mercancías, presta servicios, lo que sea. Obviamente tienes contratos, tienes clientes, proveedores. Y lo que se pone el foco es que esas operaciones realmente existan. Y ha habido también como este pensamiento de que hay un terrorismo fiscal y que el SAT, con que decir esto ya no es como yo creo, pues ya valió. No, o sea, que sepan de que realmente los tribunales, que pues al final son los que van a establecer justicia, van a, pues sí, a administrar la justicia, sí tienen un criterio o tienen criterios razonables y justo es lo que quiero andar en este episodio. Esos criterios no implican algo imposible para el empresario, el dueño de negocio, siempre y cuando sepas cuáles son y los hagas con tiempo. ¿Por qué digo con tiempo también? Porque en caso de que el sello lo tengas aquí a la vuelta de la esquina o ya esté en tu oficina, pues ahí lo que tú hagas va a servir de muy poco. Todo esto es preventivo. Y lo preventivo en este tipo de escenarios no es algo a la ligera, no es algo que se tenga que tomar como que lo hago o no lo hago. Es obligatorio. Es preventivo y obligatorio que tengas que asegurarte que tu materialidad esté al día. Es algo que me imagino te ha tocado escuchar y que es un dolor de cabeza para muchos empresarios, ¿no? Sí, justamente oye, ¿por qué le tengo que meter papelito a todo? Sin embargo, yo creo que algo bueno y sé que también es parte de este episodio que estás haciendo de la materialidad. Los empresarios y empresarias que son serios, que están creciendo mucho, como están lidiando con muchas operaciones serias, buscan cumplir con esto. Porque Correcto. tiene muchos beneficios la materialidad, no nada más cumplir fiscalmente, sino comercialmente te da seriedad, te da trazabilidad para el día de mañana, que tu equipo pueda ver casos de éxito dentro de la empresa, para los inversionistas tener transparencia. Hay muchos beneficios para las empresas serias. Sí, de entrada sí está el tema fiscal, no es algo menor, porque insisto, el SAT, la autoridad fiscal, Hacienda, se ha estado muy sobre eso, ha puesto el dedo en el renglón sobre esos temas y cualquier situación que ellos vean como dudosa, pues pueden iniciar una auditoría, incluso ahora que incluso pues ella tiene más facultades amplias para restringirte sellos de facturación, etcétera. Entonces, insisto, por eso es que ese tema preventivo, pero sí, como bien mencionas, también está este beneficio de que no solo es lo fiscal que tiene la materialidad, sino en caso de que algún proveedor te quede mal, pues tú ya tienes un contrato, tienes bitácoras, tienes órdenes de compra, que todo eso también para un incumplimiento que aquí no estamos hablando de un tema fiscal, sino ya un tema comercial, pues lo va a resolver un juez y el juez también se va a abocar a las pruebas. Si tú le demuestras que hay un contrato, que hubo una orden de compra firmada, bien documentada, etcétera, pues va a proceder conforme tú lo digas, ¿no? Porque lo demostraste. Eso sí aplica tanto en la parte comercial o fiscal. Tener la prueba de que realmente se realizó la operación. En el tema comercial, si no lo tienes, va a involucrar de que pues, no puedas cobrar eso. En el tema fiscal, no solamente puede llegar a de que, oye, si tú hiciste una deducción de 10 millones por un gasto que no tienes el soporte documental o la materialidad, pues esa de entrada te va a quitar esos 10 millones y eso va a implicar que vas a pagar sobre esos 10 millones el impuesto, además de recargos, etcétera. Pero también sabemos que en la parte fiscal está la parte de los delitos, la parte penal, La más fea. la más horrible para Delitos todos. fiscales. Si no pagaste impuestos acorde a las leyes y realizaste operaciones no comprobadas, o sea, simuladas, eso se puede, o sea, ya es un delito, está establecido como un delito y también la consecuencia sabemos que es la cárcel. Entonces, nadie, obviamente uno como empresario, pues se quiere enfocar a hacer sus negocios, a generar dinero. Obviamente lo que menos quiere el empresario es problemas y menos de índole fiscal y penal. Sí. Entonces, por eso la importancia de este tema. ¿Qué tanto tiene que ver con esto con la lista negra del SAT? Em,
mucho porque la lista negra del SAT habla sobre la gente o empresas que está emitiendo facturas simuladas, o sea, facturas que no existen o de operaciones que no existen, o de personas que están deduciendo facturas que no existen, la famosa venta de facturas. Ok. Entonces, los que están en la lista negra del SAT de entrada están ejerciendo o aplicando facturas sobre operaciones inexistentes. Y también, obviamente, esto el SAT lo tiene sobre dentro de su lista negra o de sus focos rojos, porque si ve que tú tienes una factura que dedujiste de alguien que está en la lista negra, o sea, que está emitiendo facturas de operaciones simuladas, de entrada va a empezar a dudar y va a decir, oye, pues va a verte a ti negocio, va a decir, oye, pues de entrada esa factura fue emitida por una persona que está en la lista negra y obviamente eso implica revisión y también puede revisarte todo lo demás, ¿no? Pero algo que sobre todo los tribunales ya han establecido es, no es que haya solamente una forma de acreditar que en este caso una factura sí se realizó o la operación se efectuó o se materializó. Aquí hay un término muy importante que se llama realidad comercial. Ok. O sea, dependiendo del negocio, pues también va a depender los documentos que tú tengas para sostener y documentar y demostrar una operación. Es decir, no es lo mismo documentar una operación sobre una venta de mesas, que Ujú. probablemente hay órdenes de compra firmadas, un recibo de entrega del transportista y listo, a la prestación de un servicio. Un servicio de consultoría en decoración de interiores. Ujú. Pues de entrada hay un contrato que en los dos tiene que haber un contrato, ya sea de venta o de prestación de servicios, pero la materialidad de un servicio, pues no tienes un recibo de entrega, o sí lo puedes tener, o también puedes generar bitácoras, minutas de reuniones, entregables, correos. Entonces, dependiendo, insisto, de la operación que se haga, es cómo se puede documentar y cómo tú podrías demostrar esa operación. Y eso es a lo que iba. Ese tema del terrorismo fiscal también como que lo entendemos de que si el SAT dice que es negro, forzosamente va a ser negro. No. Eh, si el SAT dice que es negro, tiene que decir por qué tiene que ser negro. O en este caso, si tú dices que es verde, también tienes que demostrar por qué tiene que ser verde. O sea, hay una razonabilidad en los criterios del tribunal atendiendo a la realidad. Si el SAT exige, porque ha pasado, de que, oye, no, pues en esta venta de las mesas o de sillas, aparte del contrato, aparte de un recibo de entrega, necesito testigos, necesito cámaras, de que, oye, espérame, pues, ¿por qué me estás pidiendo eso? Eso no está dentro de la realidad de la operación. Ya. Y, y bueno, eso aplica obviamente para cualquier otra operación. Y la forma para también que eso esté lo mayor solventado posible es que esa realidad comercial se establezca desde el contrato. Si desde el contrato ponemos durante la vigencia, las entregas van a ser de esta manera. Me mandas un correo, luego lo aceptas, hay una orden de compra, luego hay un recibo de entrega y así, digamos, es el caminito para demostrar que se realizó. Bueno, pues con ganas, pero también algo que pasa mucho es como en el contrato se establecen cláusulas muy genéricas, incluso ni siquiera el contrato, pues el SAT por eso se puede establecer como cuestiones que ellos crean que sean las adecuadas, pero algo muy importante también, que el SAT no puede incidir en cuestiones que no le competen. El SAT no puede decir cómo tienes que cerrar los contratos, porque es una autoridad fiscal. El tema del contrato, como tú bien sabes, es un acuerdo entre partes y eso lo regula pues, la materia mercantil, civil. Y ahí es donde pues, uno, como posible contribuyente, es establecerlo de entrada, ¿no? Con este contrato bien establecido. Y pues para eso, obviamente, y es la realidad, a veces también ahora con las inteligencias artificiales, muchas personas tratan
de irse con algún contrato sencillo o rápido. Y pues al final del día, como tú sabes, eso no es lo correcto. Lo correcto es, desde el contrato, establecer claramente las formas y los mecanismos, las reglas del juego tal cual de la operación. Y eso, además de que te va a ayudar a demostrar cómo tienes que demostrar las operaciones, y que eso en caso que el SAT te lo ponga en duda, le vas a decir: "Oye, aquí tengo un contrato firmado en tal fecha", y ahí se establece. O sea, tú no puedes dudar, no puedes poner en duda cuestiones que yo en su momento acordé con mi cliente o proveedor. También nos va a ayudar para lo que mencionábamos en las cuestiones comerciales. Si te queda bien mal, si no te pagan o no te quieren hacer válida una garantía, en el contrato, si lo hiciste bien, pues ahí también va a venir, y eso también va a ayudarte a exigir tus derechos o exigir el cumplimiento correcto de las obligaciones. Eso también me imagino que es algo que lo has visto. ¿Cómo lo Eh, has visto o qué piensas de esto? no, sí, justamente, y yo creo que eso es importante. Qué bueno que lo mencionas así. Mucha gente no sabe la facilidad de que justamente el SAT es una autoridad fiscalizadora. Sí, No puede determinarte que yo quiero que el contrato tenga este concepto, este punto, esta coma, que sea de 3 páginas o 10 páginas. Lo que ahí aplica es la libertad de la materia. Si es civil, si es mercantil, o sea, esa libertad contractual, el SAT no se mete. Pero es importante tener el documento que establece esa primera relación. Y ahorita lo comentabas algo muy importante, que es que muchas industrias se conforman de generalmente pues varia materialidad, varios documentos, varios respaldos, porque no es lo mismo una agencia de mercadotecnia a un despacho, a una maquiladora, a un hospital. Su documento va a ser distinto o sus documentos van a ser distintos. correcto. Entonces, yo creo que formar este todo sí es muy importante y como mencionas, llegó para quedarse y es algo que hoy en día más es mucho auge porque le han metido muchos goles a la autoridad con estas factureras, como mencionaste, de esta famosa venta de facturas. Sí. Sí, y realmente el mensaje más que nada es que tomes en cuenta eso, no es algo que se tiene que tomar a la ligera porque ya sabemos las consecuencias. Además de que se puede generar un crédito fiscal de muchos millones de pesos, puedes incurrir en un tema penal, y además también estás endeble en la cuestión de que si te incumplen, no tienes un contrato, tienes un orden de compra, pero ahí media, pues no hay certeza de que se firmó, no están claros los términos y condiciones. O sea, Sí, todas esas cuestiones son materialidad, pero insisto, este concepto muy importante, la realidad comercial, dependiendo de la operación, es lo que hay que establecer y que obviamente tenga esa razonabilidad. También, si no existe ese contrato, tampoco es como que estés frito o que ya no puedas hacer nada. Mientras tengas estos documentos que también, atendiendo la operación, se puedan generar o puedan generar esa convicción de que efectivamente esa deducción que tú hiciste de la compra de material realmente se hizo, adelante. O sea, no como decía, no es solo una forma de comprobarlo, hay distintas maneras. Nuestra recomendación es tener ese contrato y establezcan claramente pues todas esas cuestiones, porque con eso ya matas, digamos, muchos pájaros de un tiro. No solo ataca la parte fiscal, la parte comercial, en caso de que te incumplan, te ayuda para tus controles. Entonces, más que nada aquí el mensaje es tener un contrato bien establecido, tener ese asesoramiento adecuado y no tomarlo a la ligera, porque ya nos ha pasado de que llegan los clientes ya con el asunto o el problema ahí latente. sí, Entonces, claro, y ni modo que ahorita podamos imprimir absolutamente todo de los últimos 5 años. Entonces, me exacto. parece muy bien. ¿Y qué le dirías entonces al empresario o la empresaria que ahorita ya esté creciendo, está entrando en un periodo de maduración y está escuchando esto? ¿Qué le dirías de forma breve? Justamente es tomar en cuenta esto. La materialidad es algo muy importante, llegó para quedarse, como bien dice Diego, y es asesorarte, buscar ese acompañamiento para que tengas la materialidad adecuada a tu negocio, sea el negocio que seas, seas restaurantero, prestador de servicios, comercializador, sea lo que te dediques, esto aplica para todos, y pues al final todos pagamos impuestos. Insisto, este tema de la materialidad sí nació por un tema fiscal,
o ese es el auge que ha tenido, pero también te ayuda a cubrir otras cuestiones. Y yo creo que con esto podemos cerrar, socio. Fue un tema importante que también seguramente va a dar más que hablar en siguientes episodios. Te agradezco nuevamente por el tiempo, por todo, y a ustedes también les agradecemos por escucharnos, por vernos. Les recordemos que le den like, suscríbanse al canal de YouTube, en Spotify, síganos en nuestras redes sociales como Balboa Elizondo y nos vemos en la próxima.